Muy bien, iniciemos este módulo 4 que va a estar dirigido a las leyes de teoría o análisis e interpretación de los circuitos eléctricos. Realmente, como ya hemos obtenido los conocimientos previos de lo que son las magnitudes básicas, cómo se generan estos fenómenos que son proporcionados por estas magnitudes y los elementos que influyen dentro de los circuitos, mejor dicho, que son los elementos que generan, podemos considerar los elementos activos y los elementos que absorben o que se oponen a las interacciones de estos fenómenos, que pueden ser los elementos pasivos. Vamos a ver cuáles son las leyes o las teorías y análisis de interpretación con los cuales podemos resolucionar algún tipo de problema de circuito eléctrico. Muy bien, para poder llegar a la resolución de un circuito eléctrico tenemos que tener presente, en este caso, cuáles son los circuitos eléctricos que vamos a estudiar y las cuales van a estar sujetas a diversas leyes, las cuales hasta hoy en día se consideran validadas y son muy utilizadas para resolver estos circuitos. Iniciamos el módulo. Inicialmente tenemos la ley de Ohm, que es muy conocida en cualquier tipo de cantidad de gestión de educación a nivel físico y a nivel químico. Hablamos de una ley de Ohm que en este caso se ven muchos conductores y se observa una relación directa entre voltaje y intensidad de resistencia. Es decir, realmente una corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia, o mejor dicho, un voltaje, una diferencia de potencial va a ser igual a una intensidad de corriente por una resistencia, un elemento resistivo. Obviamente el voltaje está relacionado con respecto a la corriente cuando hablamos de potencia. Sin embargo, un voltaje va a estar relacionado o va a ser proporcional a la intensidad de corriente por la resistencia en la cual intercede. Hablamos de que R es la resistencia del material o el elemento resistivo a la que se opone la intensidad de corriente y se mide en ohmios. Esas son sus unidades. Repasemos las unidades de cada una. El voltaje se mide, o mejor dicho, la tensión se mide en voltaje, la intensidad de corriente se mide en amperaje y la resistencia se mide en ohmios y la potencia se mide en vatios. Muy bien. Cuando hablamos de una P, hablamos de una resistividad que aumenta en los conductores, igual a aumentar la temperatura, es decir, que van relacionadas entre sí. Si un conductor, veámoslo de un punto de vista de un elemento que posee menor paso de resistencia, surge un aumento con respecto a la intensidad que pasa en él, va a desprender mayor temperatura. Hablamos de una disipación de potencia. Realmente sucede lo mismo. Si disipamos mayor cantidad de potencia, va a estar dirigido proporcionalmente a la corriente y al voltaje, y esto va a generar mayor cantidad de calor. Realmente lo que a nivel general hay que tomar mucho en cuenta es que uno de los principales enemigos de un circuito eléctrico son los cambios de temperatura. Realmente, si un circuito se ve influenciado por un cambio de temperatura, esto va a hacer que varíen diversos elementos en los cuales participe y va a afectar su manejo o su función de manera física. Entonces, un tip muy importante en este curso hay que tomar en cuenta de que en todos los tipos de circuitos eléctricos, generalmente el enemigo número uno de estos circuitos va a estar relacionado con la temperatura, que lo denominamos con la tecla T. Realmente existen bastantes artificios matemáticos, en este caso tipos de juegos, por así decirlo, con resistencias que permiten crear ciertos tipos de criterios de temperatura, pero eso lo veremos más adelante. Se ve más que todo cuando hablamos de amplificadores. Muy bien, sigamos. Cuando hablamos de una conductividad, que viene denominado por la unidad de Siemens,
hablamos del inverso de la receptividad. Es decir, como hemos venido diciendo, si vemos que un cable, por así decirlo, un conductor, no posee receptividad, podemos decir que podemos medir su nivel de conductividad a través de la unidad de Siemens. Y con respecto a la receptividad que puede tener un conductor, como lo vemos en la ecuación de R, diremos que la receptividad va a ser igual o proporcionalmente igual a la longitud o a la sección de este material. Es decir, que la relación que existe entre longitud y sección va a permitir mayor receptividad o menor receptividad dependiendo del resultado de esta. Muy bien, pasemos a la siguiente ley. Teniendo esto en claro, que es sumamente importante tenerla para poder seguir pasando los siguientes contenidos. Hablamos de una ley de Joule. Muy bien. Hablamos directamente que si el cambio del voltaje tiene un lugar por resistencia del material, esta, por así decirlo, va a producir una energía, o en este caso una potencia, que está correlacionada, como lo hemos venido diciendo, y va a generar una gran disipación, en este caso de calor. Como les he venido comentando, la potencia va a ser igual a la intensidad de corriente que pasa en ella por la variación de voltaje. Realmente el símbolo del triángulo, el delta, refleja variación. Claro, muy diferente a la variación de una derivada. Realmente la variación que esta indica es desde un punto A menos un punto B. Cuando hablamos de una delta voltaje, hablamos desde un BA, un punto A menos un punto B, o desde un punto B hasta un punto menos A. Por eso se habla de ese delta. Sin embargo, a veces no es tan relevante colocarlo porque se sobreentiende. Muy distinto al de una derivada, a cultura general, porque cuando hablamos de una derivada hablamos de un espacio determinado en el cual influyen diversos elementos o fenómenos que no van, como la velocidad, el ángulo de inclinación, todo ese tipo de elementos se consideran a la hora de eso. Muy bien, hablamos entonces también de que esta potencia se consideramos como segundo ecuación que la I, que potencia ser igual a I cuadrado por R. Realmente esta segunda ecuación, que es I cuadrado por R, se ve cuando reemplazamos el voltaje o hacemos el cambio de variable. Es decir, si sabemos que el voltaje es igual a I por R, entonces sustituimos y decimos que bueno, vamos a cambiar el voltaje y vamos a colocar la ecuación de voltaje y decimos que I por R. Entonces, si tenemos I, va a ser igual a, entre paréntesis, I por R, vamos a tener que la potencia va a ser igual a I cuadrado por R. Espero se logre entender de esa manera. Realmente eso se considera cuando en una resolución de circuito podemos obtener, o mejor dicho, no se nos brinda el dato del voltaje. Entonces, bueno, sustituimos esta ecuación. Sin embargo, se utiliza también como característica principal para la ley de conservación de energía, se utiliza esta ecuación inicialmente. ¿Por qué? Bueno, porque si tenemos una corriente que está fluyendo proporcionalmente a un voltaje, va a generar una potencia dentro de una resistencia, obviamente elemento capacitivo. Por eso es que se dice la energía no se conserva ni se destruye, sino se conserva. Y se conserva en este caso en un elemento que absorbe este tipo de energía, que es el elemento pasivo, la resistencia. Muy bien, sigamos. En la R, la energía eléctrica se transforma en calor, que es lo que hemos venido estando diciendo con la energía. Y bueno, ya ese punto está un poco aclarado. La cantidad de energía producida, en este caso U, va a ser igual a PT e igual a I cuadrado por RT. O sea, lo que quiere mencionarse esto es que este trabajo va a ser igual a la potencia e igual a la ecuación que ya sabemos. Todo esto, señores, va a estar correlacionado en función del tiempo. En otros temas, si se llega a realizar un curso con respecto al régimen permanente y régimen transitorio, se explica por qué hacemos mucho énfasis en un tiempo T. Y realmente eso se ve
influenciado mayormente en todos ¿cómo explicárselos? En todos los en todos los ejercicios que conllevan estas magnitudes. Bueno, entonces se les colocó aparte que existe siempre esta ecuación cuando tenemos las magnitudes básicas, como es la intensidad, el voltaje y una resistencia. Cualquier material tiene una resistencia, que es lo que les he venido estando diciendo para reforzar lo que les he venido diciendo. Y obviamente existen pérdidas por el efecto Joule, que es el efecto de la energía, que es lo que hablé en las láminas anteriores, cuando decimos que de un punto A a un punto B existen pérdidas si el voltaje es mayor o menor dependiendo del punto en el cual ésta se ejecute. Pasemos a la siguiente lámina. Ok, para cerrar este módulo hablamos de una de las leyes fundamentales para resolución de circuitos, y es la siguiente, la primera ley de Kirchhoff. Muy bien, hablamos de una ley de Kirchhoff de las corrientes o de los nudos, o de los nodos, también se les conoce como nudos, como aquella ley que va a establecer que por cada elemento de resistencia va a surgir, o por cada ramificación va a existir una intensidad de corriente X, I1 o I2. Era una resistencia I1 y I2. La suma algebraica de las corrientes en un nudo debe ser igual a 0, es decir, que las corrientes que entran deben ser igual a las que salen. En este caso vemos una I total que se está subdividiendo en una I1 que pasa por un R1 y una I2 que pasa por un R2, y las dos se encuentran saliendo y la I1 se mantiene entrando, es decir, que la I1, vamos a decirlo, va a permanecer en estado positivo porque está entrando en el nudo de arriba, en el punto donde se subdividen estas y entra esta, y las otras, como están saliendo de ese nudo, se van a considerar como un símbolo negativo. Sin embargo, eso es viceversa. Puedo considerar que las ISU1 y ISU2 que están saliendo del nodo, puedo considerarlas como si estuvieran entrando, ignorando el diagrama que estoy mostrando, y la ISU1 está saliendo. Es a completa decisión de la persona que quiera resolver este tipo de ejercicios por esta ley. Lo importante es que la suma es 0. Como podemos apreciar en las ecuaciones de arriba, se ve que la I total se encuentra positiva porque está entrando, y las dos que están saliendo del nodo hacia abajo se encuentran negativas porque, como les digo, están saliendo, y bueno, esto es igual a 0. Obviamente una I sub I1 va a ser igual al voltaje dentro de esa resistencia sobre el voltaje sobre esa resistencia dependiendo de la corriente total. Y obviamente esa corriente, como decimos que I es igual a BB entre la conductividad de esta, o el inverso de esta resistencia, el paralelo de esta, porque la resistencia está en paralelo. Eso lo veremos también más adelante. Decimos que una I va a ser igual al voltaje entre o el paralelo de esta resistencia, que es la resistencia total del circuito, para resolverlo una vez, con R1 y R2 en paralelo, los dos palitos, por así decirlo, las dos L chiquitas reflejan un paralelo, y esto va a ser igual a la multiplicación de R1 por R2 entre la suma de estas. Eso es, como por así decirlo, la resolución de un paralelo. Entonces, bueno, hablamos de un divisor de corriente cuando se ve este circuito como tal. Se le conoce también como divisor de corriente. Se colocó una ecuación abajo como especie de material de apoyo para cuando generalmente se dan este tipo de corrientes. Podemos verlo de esta manera. Obviamente, si el circuito es más extenso, decimos que bueno, I sub 1 más I sub 2 menos I sub 3 más I sub 4 menos I sub 5. Generalmente se ve de esa manera. Es como un tipo de referencia. Lo importante en este circuito, que es lo que quiero decir con conservación de la carga, es lo que he querido reforzarles mucho. Realmente se está conservando la carga dentro de este circuito, se está produciendo la energía y se está generando la potencia, porque se encuentran los tres elementos básicos de un circuito: voltaje, intensidad de corriente y resistividad. Ya teniendo esto en cuenta,